Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina. Cadena Ser. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas. Vaya historión ayer el de las Repúblicas Bananeras, ¿eh? Joder, Sí, de verdad, qué rabia da, ¿eh? Sí, a ver si situamos lo que son las cosas. Bueno, mira, hablando de situar lo que son las cosas, he buscado en el diccionario la definición de escándalo y me sale la siguiente explicación, abro comillas: hecho o dicho considerados inmorales o condenables que causan indignación y gran impacto públicos, cierro comillas. Está muy bien. Yo creo que es una descripción precisa de lo que entendemos por escándalo, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero, ¿y si esos escándalos se acumulan en el tiempo y duran años y años, incluso se agravan? ¿Deberíamos inventar una palabra nueva? Pues no lo sé. Pero hoy podemos recurrir a una categoría específica, la de los escándalos reales. Pero no reales de verdaderos, ¿eh? No. Escándalos de reyes, de reinas, de princesas, o sea, escándalos monárquicos, que dicho sea de paso, es que son un filón, ¿eh? Sí, son divertidísimos. Son un filón, sí. Sí. Podríamos llamar, ahora que lo dices, reales escándalos reales. Reales escándalos reales, efectivamente. Y así metemos ahí todo en la ecuación. Y en el diccionario también debería poner escándalo, canción de Rafael. Es eso. ¿No te acuerdas? Sí, hombre, perfectamente. Escándalo. Claro, es que hoy 8 de abril... el titular no es escándalo. 8 de abril de 1795, una boda real en Inglaterra. Que dices, qué bien. Pero claro, vas rascando y... en fin. Fíjate. Ahí dicen que es el mayor escándalo real europeo del siglo XIX. Cuidado. El tema del que hablamos hoy. Ocurrió en la corte británica. Y bueno, ¿y cómo sería de escandalosamente escandaloso que ni siquiera nuestra frescachona Isabel II de Borbón, perdiendo los corsés por los restaurantes con sus amantes, y su marido, el consorte Francisco, con su novio para allá y para acá, pues ni siquiera ellos pudieron igualar después la apuesta? La corona británica es muy de escándalos. Por lo menos uno muy gordo cada siglo, que dan para tirarse chafardeando décadas. En el 21, el de la detención de Andrés de Inglaterra por sus rollos pedófilos con Epstein. En el siglo XX, el del actual Carlos III, oyéndole decir que quería ser el Tampax de su amante Camila cuando todavía estaba casado con la princesa Diana. Y en el 19, el escándalo del matrimonio entre el príncipe de Gales, Jorge, y la señora Carolina Brunswick-Wolfenbüttel. Que como su propio nombre indica, era alemana. Sí, de Reus no era. No era de Reus. Y cuyo matrimonio entre estos dos pues se celebró el 8 de abril de 1795. Desde ese mismo día fue un desastroso no parar. Puede que ahí resida la supervivencia de las monarquías, a veces lo pienso. Ya. Su única utilidad es ver si el siguiente escándalo supera al anterior y también sirven para dar contenido a las revistas de peluquería. Pero bueno, de momento, que vayan cogiendo palomitas. ¿Y por alusiones? Si te parece, primero presentamos a los dos personajes para saber si el escándalo que se avecina era una cosa previsible o igual fue cuestión de mala suerte. Porque ese Jorge además luego llegaría rey, ¿eh? Sí, evidentemente. Acabó siendo Jorge IV. Y sí, el escándalo estaba cantado, era más que previsible. Todos los matrimonios reales son desastrosamente previsibles. Para definir al que luego fue el rey de Inglaterra, Jorge IV, y que no digan ya está esta otra vez, yo voy a remitirme a la descripción que hace de él el prestigioso Diccionario de Biografías Nacionales. Esta es una obra de referencia de 60 volúmenes sobre las personalidades británicas, que además se va actualizando y se ha ido actualizando por la Universidad de Oxford, nada menos. Bueno, pues venga. Todo esto en mi descargo. Vale, a ver qué dice de Jorge IV: puede haber habido en la historia de Inglaterra reyes más depravados que Jorge IV, pero ninguno más carente de virtud alguna. Fue un disoluto,
un petimetre borracho, un caprichoso manirroto, un irresponsable jugador, un mal hijo, un mal padre, un mal marido, un mal ciudadano, cobarde y mentiroso. A mí me dices que esta descripción es de uno al que llamáis emérito y lo ha clavado. Pero es que es de una institución oficial esto, o sea, no, claro. No es de un artículo de opinión, digamos. No, es el diccionario. Bueno, oye, pues vámonos a quedar en aquel 8 de abril. Día de la boda en la que comenzó este desastre. Va, sí. Yo no sé ni cómo vamos a resumir tanto despropósito, pero bueno. Los novios Jorge y Carolina se casaron sin conocerse, solo por retratos. La novia había llegado 3 días antes a Inglaterra, procedente de Alemania. Era un matrimonio de estado, apañado, de los que nunca salen bien. En realidad en las familias reales no sale bien ninguno si echamos un ojo. Mal cuando imponen a la novia o al novio y mal cuando se la buscan ellos o se lo buscan ellas. Se sabía que eso iba a ir mal porque a la lista, es que la lista de amantes del príncipe era descomunal, llevaba varias en paralelo, y con una de ellas, una tal señora Marianne Fitzherbert, se casó en secreto por el rito católico. El príncipe de Gales, en secreto, cuando él era de la secta anglicana. O sea, imagínate, el príncipe de Gales casándose con una viuda católica y a escondidas. A esto añade que se lo jugaba todo y que no soltaba la botella. Todo esto era conocido en Inglaterra y encima en un momento con el país metido en unas guerras napoleónicas que estaban trayendo muchísima miseria a la población. Aquí el único que se lo pasaba en grande era el príncipe. Cuando sus deudas llegaron a 600.000 libras... De la época. Bueno, que debía ser... bueno, en fin. Pues imagínate, yo qué sé. Sería absurdo hacer porque nunca estas equivalencias, pero es una pasta impresionante, ¿no? Bueno, pues su padre, el rey, Jorge III, y el Parlamento, cuando ven las deudas que tiene el príncipe, le dicen que ya están hartos y que no le sufragan sus deudas, sus borracheras y sus amantes. Ahí el príncipe se acojona, porque claro, se acaba el chollo, y promete sentar la cabeza casándose. Y ya está. Quiero decir, por el hecho de casarse ya dan por... que el príncipe de Gales se iba a encauzar. Pues si son así, si los casamos y ya se lo hacen todos. Los casamos y ya está, y luego ya siguen a lo suyo, pero están casados. El primer encuentro entre los novios, fatal. El príncipe Jorge iba pasadísimo de vino, la primera vez que vio a la novia, llegó haciendo eses hasta su todavía novia Carolina, le dijo, buenas tardes. Bueno, le debió decir good evening. Y llegó delante de testigos porque iba a ser la presentación oficial. Bueno, se dio media vuelta y se fue. Lo primero que hizo Jorge fue poner a una tal Lady Jersey como primera dama de honor de Carolina, porque era una de sus amantes y así la podía tener cerca. Esta Lady Jersey era, además, la esposa del caballerizo real. Es un putiferio la monarquía, no me digas que no. La luna de miel no fue mejor tampoco. Fueron 2 semanas entre el castillo de Windsor y la mansión del príncipe en Kempshott. Pero a los pocos días de la luna de miel, 4 o 5 días, el señor se aburrió, empezó a invitar amigos y la luna de miel se convirtió en un botellón con los colegas y con otras señoras que invitaron. Alcohol y sexo. Sí. Alcohol y sexo fue todo, con la princesa Carolina delante. Pero bueno, ya se sabe que para eso se casan. Único objetivo, mantener la apariencia y parir algún heredero. Ese es el objetivo. Y Carolina cumplió, porque exactamente 9 meses después de la boda nació una hija, Charlotte, o Carlota, la princesa Carlota. Cuando la niña tenía 3 meses, el gamberro príncipe Jorge escribió a su mujer diciéndole que a partir de ese momento vivirían separados porque tenían naturalezas distintas. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling its romance. Oh, what they say. There will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know they'll say just a gigolos. Life goes on without me. And just a gigolo everywhere I go. Hay que reconocerle cuajo al príncipe. Bueno, cuajo y una cara de cemento armado. Pero para poner esto por carta, quiero decir. Oye, ¿y el rey qué decía? ¿Y qué decía el Parlamento? ¿Y qué decían los británicos? Los británicos sabían que el heredero del trono era un borracho, un jugador y un mujeriego. Lo sabía el Parlamento y lo sabía su padre, el rey. ¿Dónde reside el sinsentido de las monarquías? En que te toca el que te toca
sea borracho, sea idiota, sea rubia o sea simple, te comes lo que venga. Inglaterra tenía que comerse a Jorge como futuro rey. Jorge III se puso del lado de su nuera y de la niña al principio, porque sabía lo que era su hijo. Pero luego, su hijo era el príncipe y él era el importante. Jorge dejó a su amante, Lady Jersey, la esposa de su caballerizo, sí, volvió con la señora Anna Mary Fitzherbert, con la católica que se había casado. Por supuesto, el príncipe de Gales se desentendió de su hija totalmente, siguió a sus borracheras y a sus juergas. La princesa Carolina se conformó con vivir apartada, pero bueno, vivía plácidamente con su niña Charlotte y sus numerosas relaciones intelectuales. El susto llegó cuando la niña cumplió 8 años y el gamberro de su padre pide la tutela de la niña. ¿Porque la quiere y la echa de menos? Pues no, porque es la única heredera del heredero. Claro, es que él había roto relaciones con su mujer, la única heredera era la niña. ¿Pero y se la puede quitar? Sí, hombre, cuando alguien se casa con un príncipe o con un rey, los hijos que tengan pasan inmediatamente, y eso ocurre también en España, a la tutela del Estado. La madre deja de contar absolutamente para nada. Bueno, pues se la quitan, y eso que sigue ocurriendo, se la quitan a la madre, y como a la princesa Carolina le gustan mucho los niños, lo que hizo, adoptar a 9 huérfanos. Por su cuenta. Bueno, la calumniaron diciendo que uno de esos niños era en realidad suyo y era producto de una relación con un amante. El príncipe Jorge montó la de Dios y organiza una comisión de investigación porque se sentía ultrajado. Insisto en lo de la cara de cemento armado. O sea, el mismo marido que no paró de engañarla desde la luna de miel y que ordenó la separación por las naturalezas distintas se siente ultrajado. Claro, total, es muy loco, todo muy loco, muy loco. La comisión demostró, se abrió una comisión de investigación muy seria, Bueno, pues se demostró que eran falsas las acusaciones, que efectivamente los niños, que no había tenido ninguna relación y que los niños eran adoptados. Lo que provocó que la princesa Carolina disparara su popularidad. Mira. A donde iba era aplaudida y ovacionada. Y a partir de ahora ya voy a ir muy rápido, El rey Jorge III, que padecía esquizofrenia, el rey titular, tuvo que retirarse porque estaba ya fatal. El príncipe gamberro de Gales fue proclamado regente, volvió a cambiar de amante, restringió las visitas de Carolina a su hija. Los amigos de la princesa, que antes visitaban sus salones y mostraban su solidaridad, en cuanto el gamberro subió a primera línea de poder como regente, se separaron de Carolina para quedar bien con el inminente futuro rey de Inglaterra. Claro. Los cortesanos son así. La princesa Carolina fue excluida poco a poco de la corte y de todos los actos, pero seguía siendo la princesa de Gales. Se le prohibió todo acceso a su hija, hasta que, harta de todo, se largó de Inglaterra. Como se quedó sola en el extranjero, contrató como asistentes a una comitiva de italianos, pero desde Inglaterra se la vigilaba de cerca a ver qué hacía y a dónde iba, y constantemente se enviaba a su marido información sobre, y lo digo textualmente, las extravagancias de su esposa. Ella era la extravagante. Bueno, estando en Italia, Carolina supo de la muerte de su hija. Vaya. Charlotte murió, Carlota, la joven, murió durante un mal parto. Tenía 21 años la joven. La princesa Carolina quiso volver a Inglaterra. Se lo impidieron porque el príncipe de Gales le pidió al rey de Francia, Luis XVIII, que no la dejara atravesar su territorio. Hay que tener mala sangre también. Sí, Oye, pero escucha, en algún momento el que era regente, Jorge, pasaría a ser rey, el Jorge IV, que fue rey. Pero entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrió en ese momento con la princesa Carolina? Porque claro... que se convirtió automáticamente en reina. Que es lo que tocaba. Claro, mira, allí en Inglaterra, en el mismo momento que muere un rey, para evitar el vacío de poder en el interregno, en Reino Unido existe la fórmula de la proclamación inmediata, que se dice eso del rey ha muerto, larga vida al rey. Ahí en ese momento ya eran reyes. Y ahí Carolina comenzó a exigir sus derechos. Pese a todas las prohibiciones, zancadillas y trampas, consiguió llegar a Inglaterra para la coronación. Y como reina que era, las instituciones brindaron una entrada triunfal desde que desembarcó en Dover hasta que llegó a Londres, con todos los honores correspondientes a una reina, vítores, aplausos de la plebe, todo. En Londres, recibimiento del alcalde por todo lo alto y de otras instituciones. Bueno, el gamberro del rey Jorge IV, indignadísimo, amenazó con abdicar si no se procesaba a la reina por adúltera. El gobierno estuvo de acuerdo, las cámaras de lores y comunes también de acuerdo, pero tuvieron que echarse atrás con el proceso porque los abogados de la reina Carolina sacaron la documentación que demostraba que el rey de Inglaterra era bígamo. Sí. Claro. Se había casado en secreto. Claro, y que encima su otra esposa era
la católica Ana Mari. Bueno. O sea, eso hubiera supuesto ya la obligada abdicación. Bueno, oye, ¿y Carolina llegó a ser coronada o no? No, que va. Ah. Carolina se plantó, llegó a la puerta, llegó a Westminster y la pararon en el mismo pórtico de la abadía. Le pidieron la invitación para entrar. Dijo, hombre, que soy la reina. Pues nada, no la dejaron pasar, tuvo que volverse humillada. Al día siguiente, Carolina empezó a encontrarse sospechosamente enferma y murió días después, todavía no se sabe de qué. Para la mayoría no hay duda de que fue asesinada. Tenía 53 años y había sido una infeliz desde que se casó. En maldita la hora aquel 8 de abril con 26 años. Bueno, ni te imaginas todo lo que me he saltado para poder llegar aquí. Pero solo una cosa más. Meses antes de la coronación de Jorge IV, cuando el 5 de mayo de 1821 el primer ministro le comunicó al rey que su mayor enemigo había muerto, el rey exclamó, gracias a Dios, ella ha muerto. Y el ministro respondió, no, majestad, el que ha muerto es Napoleón. Creo que mañana... Esto ya es el colmo. Sí, pues así fue. Yo creo que mañana voy a seguir con escándalos monárquicos, que son divertidos. Venga. Pero bueno, tranquilidad en la zarzuela, que van a ser británicos todos. Arrieros somos y en el camino andamos. Y cada quien tendrá su merecido. Arrieros somos. Hasta mañana, Nieves. Un beso. Otro para ti. Gracias, Carla. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.